variables retardadas, estimando los modelos en forma ad hoc, y a mí me tienen arriba a la derecha en la grabación. Muy bien. Los modelos econométricos son de muchas clases, pero lo que nos interesan hoy día son los modelos econométricos estáticos y los dinámicos. Cuando se tiene un efecto, un fenómeno económico, como podría ser la producción de un bien, que depende de los costos que haya, entonces la producción de ese bien dependerá de los costos y los registros serán anuales. La empresa todos los años sabe cuánto produjo y cuánto le costó. Esas cosas se saben, o más o menos. Entonces, se tiene un listado hacia abajo en alguna planilla de cálculo donde están las fechas, los años 1990, 91, 92, etc. Y en la primera columna será la producción y la segunda columna serán los costos. Y por lo tanto todos los registros están hechos en el mismo año. En el año 1995 la producción fue tanto y el costo fue tanto. Sin embargo, cuando se quiere ver la producción o las ventas de esta producción, le agregamos una variable adicional que sería la fuerza de ventas. Pero, ¿qué va a ocurrir con lo que se venda? Resulta que la empresa va a tener su producción, va a tener los costos y va a tener la fuerza de venta, llamémosla así, que es cómo se comercializa el producto. Entonces, ¿qué va a ocurrir con lo que se vende? ¿Se vende la producción de este año? Generalmente no. Generalmente hay inventarios, o sea, queda producción del año anterior y por lo tanto entra una variable de inventario o de bienes no vendidos del año pasado o del año anterior al pasado. Y por lo tanto, en nuestro modelo vamos a tener que considerar no solamente la producción de este año, el costo de la producción este año, la fuerza de venta que hay este año, sino que además va a haber que considerar el inventario que quedó el año pasado. Y entonces, en el año 1995, tenemos todos los valores excepto el del inventario, que es el del año 1994. Cuando eso ocurre, el modelo es dinámico. Ahí hay un ejemplo rápido de eso. Nosotros, para la presentación que queremos hacer sobre estos estudios, vamos a usar un ejemplo más sencillo, más accesible a todos. Por ejemplo, el consumo de las personas con respecto a su disponibilidad de dinero, que vamos a llamar ingreso personal. Entonces, las personas van a gastar del dinero que tienen disponible en una fecha determinada. Ahí aparece consumo en la fecha T igual a una constante más un beta por el ingreso en la fecha T. ¿Qué es esto? Primero, la fecha T es, digamos, el mes, para plantearlo de alguna forma. Podría ser la semana, podría ser el año, podría ser otro periodo. Pongamos un mes, que es más sencillo. Y entonces el consumo en un mes T va a ser igual a un beta por el ingreso de ese mes. Este beta tiene que valer entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque es la proporción del ingreso que se destina a consumo, que se gasta. Si alguien tiene un ingreso, 1.000.000 de pesos, por ejemplo, gastará el 70%. Y en el ejemplo que tenemos acá, eso va a ser un agregado o un promedio de toda una comunidad. Por ejemplo, un pueblito pequeño, rural, que esté lejos de los centros urbanos y por lo tanto tenga algunas dificultades para la adquisición de agua y energía. Pero a lo mejor está provisto bien, pero en todo caso se lo van a vender más caro. Entonces, estamos hablando de este pequeño pueblito o comunidad, y en esta comunidad, entonces, el 70% de los ingresos de las personas de la comunidad es
consumido o gastado en los bienes que necesitan. Y ese es el beta que aparece ahí, que es la constante. La constante que no aparece en la teoría keynesiana de Keynes, es un agregado posterior, porque cuando Keynes dio esta relación de consumo contra el ingreso, lo hizo poco después de la gran recesión de los años 30 en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces ahí no había crédito, pero hoy día tenemos crédito. Si alguien se queda sin poder trabajar y no tiene dinero 1 o 2 meses, igual va a poder consumir en los bienes necesarios. ¿Cómo? Usando sus ahorros. ¿Cómo? Usando tarjetas de crédito. ¿Cómo? Pidiendo prestado. Esa es la constante que aparece ahí, que se le llama el consumo autónomo, consumo de las personas independiente de lo que sean sus ingresos. Bueno, en forma más compacta, vamos a escribir el consumo con la letra C, la fecha un subíndice T, la constante un valor alfa, una letra griega, beta va a ser el coeficiente del ingreso. Así que ahí están las expresiones. Alfa es el consumo independiente o autónomo. Beta es la propensión marginal al consumo o la inclinación al consumo que tiene las personas de esa comunidad, que se habla de la propensión marginal al consumo de la comunidad. Y epsilon, que es el último que aparece ahí abajito, ahí a la derecha, es nada más que otra letra griega que representa algo igual que el alfa y el beta que no conocemos y que son cambios menores que ocurren de una fecha a otra. Esa va a ser nuestra forma de escribir los modelos. Ahora, ¿qué pasa con el modelo dinámico? El consumo se hace con el dinero que tienen las personas. No es trivial que yo haya usado la palabra ingreso. Cierto, dije que era consumo, que era disponibilidad de dinero o ingreso, pero ahora vamos a acotar un poquitito el concepto. La disponibilidad de dinero es el ingreso más todos los ahorros que se tienen. Aquí estoy hablando nada más que del ingreso. Entonces, el mes de febrero, el consumo que se haga el mes de febrero va a depender del ingreso del mes de febrero, pero también va a depender en cierta proporción del ingreso del mes pasado. Es decir, se puede ahorrar dinero para gastarlo en una fecha determinada y por lo tanto aparece en la fecha determinada. Entonces, en esos casos, el modelo va a convertirse de estático, en la teoría keynesiana, a un modelo dinámico y con un intercepto alfa agregado. Así es que hasta ahí con Keynes. El modelo general de rezago distribuido, como se escribe en econometría, es una letra griega, que es la respuesta a un estímulo X. La única diferencia en esta ecuación número 1 que tienen ustedes es que el estímulo X está repetido K veces. Es decir, el X solito, con su índice T, es el ingreso o el dinero para gastos, el presupuesto actual. El X sub T menos 1 es el mismo ingreso o presupuesto, pero del periodo anterior, del mes anterior. El X sub T menos 2 es del periodo anterior al anterior, así que, y así sucesivamente. Así que hay K rezagos en el modelo. La pregunta surge de inmediato. ¿Cuántos rezagos debo escribir en el modelo? ¡Tatán! El número de rezagos puede ser finito o infinito. Infinitos rezagos. Eso significaría que lo que una persona de 60 años recibió como primer sueldo cuando tenía 20 años todavía está incidiendo, se lo está gastando 40 años después. No.
El rezago infinito se utiliza cuando se quieren hacer estudios teóricos sobre cómo enfrentar la estimación de los modelos. Así que no se preocupen por el rezago infinito, lo vamos a considerar finito, una cantidad de periodos que generalmente no pasa de los 4, en el peor de los casos 5, pero no son muchos los rezagos que hay. Ahora, ¿qué pasa con nuestra comunidad? Como les comentaba antes, nuestra comunidad puede tener una dificultad para conseguir los bienes esenciales, agua, electricidad, gas, energía en general. Entonces, el gobierno puede decidir dar un subsidio a esa comunidad para pagar estos bienes. Ese subsidio es lo que ahí aparece como un premio. Y por lo tanto, entonces, el ingreso va a tener este famoso premio. El premio puede ser pagado en la fecha que corresponde, pero lo más habitual es que se pague después de la fecha que corresponde. Una vez que se ha efectuado el gasto, aparece el subsidio. Por lo tanto, vamos a poner que hay un premio, pero ese premio tiene un impacto distribuido a lo largo del tiempo. Entonces, el impacto instantáneo va a seguir siendo nuestro beta, que ahora se va a llamar beta sub 0, para distinguirlo de los otros betas, y las variables rezagadas tendrán los impactos beta sub 1, beta 2, etc. La suma de todos los impactos, es el factor de largo plazo o total. Es decir, hasta cuándo llega el impacto del sueldo más el premio que se ha recibido en el consumo de esta comunidad. Bien, si sumamos todos los coeficientes tenemos el impacto total. Pero hay otra pregunta previa. ¿Con qué velocidad cambia esto? Es decir, ¿vamos a ir cambiando el consumo rápidamente o lo vamos a ir cambiando lentamente? El rezago promedio, que es esa fórmula que aparece en la pizarra verde que tenemos, es la sumatoria desde igual 0 hasta el número de rezagos que haya, del rezago que parte desde el 0, porque primero no está rezagado, así que es 0, hasta el rezago 1, 2, 3, hasta el K. Y va multiplicado por el beta porque es el peso que da la proporción de lo que se está consumiendo. Perdón, la proporción del ingreso que se está aplicando al consumo. Así que ese promedio ponderado es la velocidad media con la cual el consumo es afectado o responde al estímulo del ingreso de esa comunidad. Veamos el ejemplo un poquito más aplicado. Las personas o en la comunidad el ingreso es de 1 millón de pesos. El sueldo entonces vamos a suponer, o este ingreso, en 2 retablos. Por lo tanto, el modelo va a ser Y sub T, consumo en la fecha T, alfa más beta sub 0 por el ingreso en la fecha T, 1 millón de pesos, más beta sub 1 por el ingreso en la fecha T menos 1, más beta sub 2 por el ingreso en la fecha T menos 2. Y el pequeñín ahí del epsilon que está a la cola. Tenemos los datos de la comunidad, varios meses, qué sé yo, 30 meses. Se hace el estudio para estimar ese modelo por mínimos cuadrados ordinarios y el resultado aparece ahí con la ecuación número 2, alfa más 0,4 por el ingreso actual, 0,3 por el del mes pasado y 0,2 por el mes antepasado. 4, 3, 2. 40, 30 y 20% son los impactos o lo que las personas están dispuestas a gastar de los dineros recibidos en esa fecha. Entonces, beta 0 es el impacto instantáneo. Tenemos este dinero disponible para este mes, 1 millón de pesos, 400.000 pesos se van a gastar.
De lo del mes pasado vamos a gastar un 30%, 300.000 pesos, y del mes antepasado que no quedó vamos a gastar otros 200.000 pesos. En total vamos a gastar 0,4 más 0,3 más 0,2 multiplicado por 0,1 y 2, 0,778 la fecha en la cual nos vamos a gastar el dinero. Bueno, casi un mes. Normal, está bien, no hay problema. Pero, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Cuál es la propensión marginal al consumo? No es lógico tomar solamente 40%, porque eso refleja para este mes los dineros disponibles este mes, y de eso vamos a gastar un 40%, pero además vamos a gastar un 30% el mes pasado y además vamos a gastar un 20% el mes anterior. Por lo tanto, tenemos un 90% del ingreso que se gasta. La propensión marginal al consumo entonces no es el 40%, es el 90%. Y ese 10% de diferencia representa el ahorro de la comunidad. En nuestro ejemplo sería con 1.000.000 de pesos de ingreso, 900.000 pesos. Así es que, si el modelo no tuviese rezagos, la propensión marginal al consumo sería 0,9, como aparece ahí, más el alfa, y ese es el gasto instantáneo que hay, 90%. Esa es la propensión marginal al consumo. Así que tenemos dos maneras de mirarlo. En forma instantánea, si sumamos todos los betas, o en forma desagregada si dejamos los betas separados. Gráficamente tenemos esta situación que ustedes ven. El aumento en el consumo en el eje vertical, el alfa que está ahí abajito, que ni lo hemos mencionado, y en la fecha cero, entonces, impacto inmediato, gastamos 400 pesos, al mes siguiente o del mes anterior otros 300, y del segundo rezago otros 200. Suma 900, que es la línea vertical que aparece aquí, que la estoy marcando con el cursor. Esto sería el modelo keynesiano puro, y este es el modelo con los peldaños y con las variables rezagadas. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo que lo podemos tomar en cuenta como si fuera instantáneo o con variables rezagadas. ¿Para qué nos sirve entonces tomarlo con variables rezagadas? Porque entonces sabemos nosotros, podemos calcular cuánto se demora en producir el impacto sobre el consumo, la variación del ingreso, y durante cuánto tiempo las personas están usando los dineros que tenían de antes. Bien. ¿Cuánto se demorarán las personas en gastarse el famoso premio que habíamos dicho del Estado? De todas maneras, la respuesta no es fácil. ¿Por qué? Perdónenme. Porque, como les había comentado, supusimos que eran dos rezagos, pero podrían ser 3, o podrían ser 1, podrían ser 4. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuántos rezagos vamos a llegar? O sea, ¿cómo podemos acotar el modelo para saber realmente si el modelo es el que nos sirve o no nos sirve? Y para eso hay dos, entre varios otros métodos para realizar esto. Esos dos procedimientos que hay son el procedimiento ad hoc, que está en la diapositiva aquí a la izquierda, ahí la estoy marcando, el ad hoc, y el con restricciones sobre los betas. El ad hoc es el que vamos a ver hoy día. Veamos. ¿Quién propuso esta metodología? Alt en 1942, y 7 años después Timbergen también lo propuso el año 49. Lo hicieron en forma separada, aunque es difícil pensar que Timbergen no conoció el trabajo de Alt. Bueno, sugirieron que la estimación se realice en forma secuencial. Ah, qué fácil. Estimamos primero un modelo Y igual a una función del ingreso, la típica que estábamos viendo, el alfa más el beta por X sub T. El segundo, muy bien, el alfa por
más el beta por la X sub T más el beta sub 1 por la X sub T menos 1. Ah, ya. Después con 2 rezagos y así sucesivamente. Ya, fantástico. ¿Cuándo termino? ¿Hasta cuándo vamos a seguir agregando rezagos? Es decir, si escribo la ecuación con el modelo con palabras, nos queda esto y ya después no nos va a caber ni en 2 ni 3 líneas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? El procedimiento se detiene cuando los coeficientes de regresión, los betas, comienzan a hacerse no significativos. ¿Qué significa eso? Valga la redundancia. Cuando se estiman los modelos, se aplican pruebas de hipótesis y la típica es si acaso el coeficiente vale 0 o no vale 0. Si el coeficiente vale 0, la variable podría eventualmente descartarse. Por lo tanto, si hablamos de que el coeficiente no es significativo, quiere decir que no difiere significativamente del valor 0. Por lo tanto, se lo puede considerar como un valor 0. Y si lo consideramos como un valor 0 y estamos viendo las variables retardadas en el tiempo, quiere decir que a ella no se produjo el retraso, no hay un rezago y por lo tanto esa variable no entra y hasta ahí llegó el procedimiento, no entró, no pasó. También puede ocurrir que cambie el signo. En nuestro ejemplo, los betas son todos valores positivos entre 0 y 1 porque son la propensión marginal al consumo. El consumo no puede ser negativo. Entonces, si de repente estamos estimando un modelo y nos sale una propensión marginal al consumo negativa, está malo. Así que ese modelo no sirve y se termina. Ese es el procedimiento ad hoc. Lento, pero seguro. ¿Tiene desventajas? Claro que sí. Primera desventaja es que no sé cuándo voy a terminar. Segundo, es que si mi cantidad de información, supongamos son meses, si tengo solamente 2 años, son 24 meses, y voy a estar estimando 4 o 5 coeficientes cada vez, los grados de libertad para el residual van a ir disminuyendo y las estimaciones serán más inseguras. Así es que si los rezagos son muchos, uno va a tener dudas que las estimaciones se hagan en forma adecuada. Y lo que es peor es que como son los ingresos, entonces los ingresos van a estar correlacionados entre sí. Las personas que viven de un salario suelen tener el mismo ingreso todos los meses, con muy poca variación. Y las personas con trabajos independientes lo tienen más variable, pero tienen temporadas. De acuerdo con la actividad que realicen, hay temporadas en las cuales los ingresos son más altos que en otras. O a lo mejor son parejos todo el año. En cualquiera de los dos casos aparece este fenómeno de la multicolonialidad y hay que tomarla en cuenta. Muy bien, vamos a un ejemplo con esto. Esto yo tomé un país europeo, obtuve sus datos financieros de los años 50 al 87 y de ahí tomé las variables de gasto global, de cuentas nacionales, gasto global y los ingresos representados por el Producto Interno Bruto entre los años 50 y 87. Por lo tanto, estamos hablando de 38 fechas, 38 años, que es bastante para verlo el consumo con el ingreso. Partimos entonces con nuestro primer modelo. Consumo igual alfa más beta 0 por el ingreso. En la fecha T el modelo es estático, no hay rezagos, lo estimamos por mínimos cuadrados ordinarios y obtenemos el valor que ustedes ven ahí en la pantalla. El intercepto 629. Que no nos dice nada, así que ni lo tomamos en cuenta. Y el coeficiente para los ingresos es 0,1535, 15%. O sea,
la propensión marginal al consumo es de un 15%. Positivo, bien, y si ustedes ven el valor P que hay a la derecha, que es la probabilidad de tener un valor como S o uno mayor, que es 0, o sea, es enorme, entonces, relativamente no. Entonces, es muy significativo y no podemos decir nosotros que ese 0,15 sea un 0. Es un 15% y no está cerca del 0. Bien, así que nuestro modelo sin rezagos está ok. Agreguemos un rezago, los ingresos rezagados en una fecha. Comentario sobre esto es que la proporción marginal de consumo del 15% es muy baja. Estamos hablando de un país, entonces, ¿cómo es posible que el país gaste solamente 15% de su ingreso? Es difícil. Ustedes saben que en cualquier país, por ejemplo, los ítems de salud o de educación se llevan 5 a 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, quedaría, si eso ocurre, 7 y 7, 14, se va todo en salud y educación y no queda dinero para obras públicas ni nada más. Entonces, la cifra, desde el punto de vista de la economía, no convence mucho. Desde el punto de vista del trabajo económico, eso es. Bien, vamos entonces a agregar un rezago. Lógico que debería haber rezago. Ahora el intercepto subió de 600 a 700. Bueno, los ingresos instantáneos, un coeficiente del 10% y retrasados en un periodo, en un año, en este caso un 4,4%. Eso da un 14,8%, un 15%, se aproxima a lo que teníamos antes, alrededor del 15%. Bien, pero si vamos nosotros ahora aquí al lado derecho, donde está el valor P, el valor P0 indica que hay que rechazar la hipótesis de que el coeficiente del intercepto sea 0. Pero el valor P de 11% y 51% acá abajo están diciendo no lo rechace. Estos coeficientes de 0,10 y 0,044 no difieren de 0. O sea, usted los puede tomar como 0 con toda tranquilidad. No son significativos. Entonces, ¿qué pasó? Que con estos dos coeficientes, beta 0 y beta 1, se mantiene la condición que queríamos. Tienen el mismo signo, pero no son significativos. Así es que no se continúa, el modelo no tiene una variable de ingreso rezagada y por lo tanto el modelo que corresponde no es este, sino que es el anterior que estaba aquí con los 629 de constante y el 15% de propensión marginal al consumo. Bueno, ante la duda uno podría decir, ¿habrá otra manera de estimar esto? A lo mejor hay problemas con las estimaciones. Sí, podría ser. Y eso sería agregar restricciones sobre los betas. Por ejemplo, que no puedan cambiar o que sean de más grande a más chico. Hablamos de 0,9%, perdón, de un coeficiente sumado de 0,9, una propensión marginal de consumo del 90%, que era la suma un 40 más un 30 más un 20. Entonces, ¿qué pasaría si aparece un 40 más un 20 y más un 30? ¿Tiene lógica? Deberíamos restringir los betas a que fueran disminuyendo de valor cuanto más hacia atrás fuera. Y eso es el enfoque de Coik, y ese enfoque de Coik es el que no vamos a tener hoy día. Así es que lo veremos en otra oportunidad. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo, si Dios quiere, otra vez.